Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva jornada de bienvenida para la generación 2021 de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Les damos una cariñosa bienvenida a quienes están revisando, ¿cierto?, la transmisión en vivo a través de nuestro Facebook Live de la Facultad de Filosofía y Humanidades y también a quienes nos acompañan a través de la sesión de Zoom del día de hoy. Toda esta semana hemos generado como facultad una serie de actividades de bienvenida donde hemos hablado y hemos tenido la posibilidad de conversar con especialistas en salud mental. También ayer estuvimos eh, informándonos sobre los beneficios y apoyos universitarios que ofrece la universidad. Y el día de hoy tengo el gusto de presentar una intervención preparada por los profesores, la doctora Karina Muñoz y el profesor Santiago Rodríguez, que nos van a hablar sobre inclusión en la comunidad universitaria. Saludos también a quien el día de hoy nos acompaña, el profesor Jorge Flandes, que es el director de la Escuela de Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación de nuestra facultad, que también nos ha acompañado en todos estos días. Vamos a dar espacio entonces a los profesores invitados del día de hoy, quienes nos van a ofrecer una charla y una actividad interactiva, así que pongan atención a la pantalla. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Estamos muy contentos de estar el día de hoy con ustedes. Agradecemos la invitación que nos hizo el señor decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades para participar en esta actividad de acogida de nuevos estudiantes. Contarles además el contexto que nosotros somos exalumnos también de la universidad. Estudiamos también en la Isla Teja cuando estaba la carrera de educación diferencial, así que tenemos hartas cosas en común. Y por la misma razón nos da un sentido distinto de poder hablar con ustedes, porque tenemos un lazo de pertenencia que nos une y que creo que en este encuentro vamos a tener un, un reconocernos, un sentido de legitimidad entre nosotros mismos referido a las cosas que vamos a conversar. Bueno, cuando nos invitaron a participar en esta actividad para hablar acerca de inclusión en el marco de la bienvenida o de esta introducción a la vida universitaria de estudiantes nuevos, se nos vinieron a nuestra cabeza las palabras del filósofo chileno Humberto Giannini, que finalmente plantea que conversar finalmente es un lugar de acogida, plantea que conversar es un modo de hospitalidad. Y en este sentido y en esta bienvenida que está dando la universidad a sus estudiantes nuevos, cobra para nosotros un doble sentido. Uno, también participar y darles la bienvenida a su vida universitaria que inician, y por otro lado también tiene un sentido en relación al tema. Esta idea de dar la bienvenida, de acoger a un otro, está también muy relacionado con lo que vamos a conversar hoy día. Para comenzar, les vamos a contar un cuento, un micro relato de Franz Kafka, y después vamos a tratar de compartir algunas preguntas, en la idea de que sea un poco más dinámico, y después vamos a tratar de explicar y contarle un poquito qué entendemos o qué se piensa hoy acerca de la discapacidad. El micro relato se llama La comunidad y, como les dije, de Franz Kafka. Dice, somos 5 amigos, hemos salido uno detrás del otro de una casa. El primero salió y se colocó junto a la puerta. Luego salió el segundo, o mejor se deslizó tan ligero como una bolita de mercurio, y se situó fuera de la puerta y no muy lejos del primero. Luego salió el tercero, el cuarto y por último el quinto. Al final formábamos una fila. La gente se fijó en nosotros, nos señalaron y dijeron, los 5 acaban de salir de esa casa. Desde aquella vez vivimos juntos. Sería una vida pacífica si no se ingiriera continuamente un sexto.
No nos hace nada, pero nos molesta, lo que es suficiente. ¿Por qué quiere meterse donde nadie lo quiere? No lo conocemos y tampoco queremos acogerlo entre nosotros. Si bien es cierto que nosotros 5 tampoco nos conocíamos con anterioridad y, si se quiere, tampoco ahora, lo que es posible y tolerado entre 5 no es posible ni tolerado en relación con un sexto. Además somos 5 y no queremos ser 6. ¿Y qué sentido tendría ese continuo estar juntos? Tampoco entre nosotros 5 tiene sentido. Pero bien, ya estamos juntos y así permanecemos. Pero no queremos una nueva unión, y precisamente a causa de nuestras experiencias. ¿Cómo se le podría enseñar todo al sexto? Largas explicaciones significarían ya casi una acogida tácita en el grupo. Así, preferimos no aclarar nada, y no le acogemos. Si quiere abrir el pico, echamos paso. Pero si insistimos en echarlo, regresa. Bueno, en el marco de este cuento que ustedes acaban de escuchar, denominado La Comunidad, la idea es compartir, si quieren a través del chat, el que quiera participar, no es obligatorio, responder a las preguntas. ¿Quién es para usted hoy el sexto? ¿Quién es este sexto que molesta, este sexto extraño, este otro que aparece? Y la otra pregunta es si usted se ha sentido alguna vez el sexto. Lo puede hacer a través del chat o si prefiere, también podría hablar por el micrófono, no habría problema. Lo leo, Santiago. Tenemos Sí. un... qué difícil, dice Carolina, ya que dice, hola, qué difícil, la verdad no lo había pensado nunca. Gracias, Sí. Carolina. Isidora nos dice, una persona que quizás se encuentra en desventaja del resto, ya sea por algún tipo de problema o discapacidad. Gracias, Isidora. También agrega discapacidad sea auditiva, visual, etc. Gracias. Bueno, en el marco de este cuento, entonces, ahí tenemos otra opinión, parece. Sí, Santiago, tenemos de Catalina Fernández, dice una persona con capacidades diferentes, tal vez. Gracias, Catalina. Bueno, en este contexto que refería Kafka en su cuento, ahí tenemos otra opinión, parece. Sí, dice, todos en algún momento hemos sido el sexto, cuando nos sentimos o aparte en un grupo o unas identidades, dice Vicente Silva. Identidad. Gracias, Vicente. Hola, yo quería responder al respecto del sexto integrante. Hola, Lucas. Quiero pensar que el sexto integrante es un pensamiento que nosotros tenemos. Es como un manto de protección o como de negación hacia el resto o alguna percepción que tenemos del universo, una cosa así. Gracias. Gracias, Lucas. También, Santiago, por acá, Camila Moreira dice, quizás no necesariamente tiene una discapacidad, sino que puede ser tan solo con un pensamiento diferente. Y Javi Medina dice, podría ser cualquiera de nosotros. Bueno, así es, pues. Yo creo que, bueno, todas las opiniones han dado en el clavo, pero particularmente
está referida a cómo las distintas civilizaciones o culturas que hemos tenido a lo largo de la historia humana han tenido una relación en este sentido con la diferencia, y siempre desde una posición de poder, siempre desde una posición hegemónica. Siempre existe alguien que incluye y alguien que es incluido. Tenemos una opinión que, Karina. Sí, Carolina, ya que dice si cualquiera de nosotros nos podemos sentir, me imagino, sentir sentir el sexto si no estamos en nuestro círculo. Así es. Sí, gracias, Carolina. ¿Y ahí había otra Karina, parece? ¿No? No, solamente una corrección, sí. Ah, ok. Bueno, entonces, como les decía, siempre desde la historia de la humanidad había un trato con la diferencia, y la diferencia en palabras que ustedes ya han dicho, referidas a estos conceptos de identidad, a estos conceptos de mismidad, de sentirse un grupo particular versus un otro extraño. En la historia de la humanidad se han llamado gitanos, se han llamado bárbaros, se han llamado infieles, eh, son la diversidad sexual, han sido las mujeres, las personas con discapacidad, pueblo originario. Entonces, de una u otra manera, fíjese que el profesor Castro Gómez nos señala que la sociedad moderna es una máquina generadora de alteridades, y que en este sentido tiende a la construcción de un otro. Él habla de un otro inventado, porque finalmente no existe, existe sí simbólicamente. Entonces, esta idea de estar constantemente como sociedad generando alteridades, generando a un otro, a un distinto, y que finalmente es un extraño, porque no es parte de nuestro círculo, de lo que nosotros reconocemos como normalidad. En este contexto, entonces, contarles un poquito acerca de cómo la sociedad ha pensado y ha conceptualizado la discapacidad. Encontramos en nuestro levantamiento de información con la profesora Karina 3 modelos que piensan la discapacidad. Uno, el modelo de prescindencia; otro es el modelo médico rehabilitador; y otro el modelo social. Cada uno ha sido parte de un proceso histórico, pero es muy entretenido encontrar que todavía cohabitan los distintos modelos en la realidad moderna. Que si bien esto tiene una perspectiva histórica de aparición de formas de pensar al otro, en este caso al discapacitado o la persona que se ha denominado con discapacidad, que de una u otra manera estos modelos siguen cohabitando y siguen apareciendo en la historia de la humanidad. Ahora, la gracia de estos modelos, por un lado, es que piensan desde una residencia epistemológica a este otro diferente, a través de ciertos saberes y conocimientos. Lo otro, que a través de este proceso de conocer, lo identifica, lo etiqueta, le pone una impronta, lo nombra, lo denomina y lo clasifica. También estos modelos lo ubican espacialmente pensando en la comunidad. Y finalmente establece tipos de relaciones, de dispositivos de modulamiento que finalmente establecen estas relaciones de este estar adentro. Vamos a hablar de inclusión, y de este estar afuera vamos a hablar de exclusión. El profesor Boaventura, en lo que son las epistemologías del sur, habla de líneas abismales, que finalmente existen zonas donde se visibiliza la comunidad, pero también existen zonas ocultas. Es como el lado oscuro de la luna, donde también están estos grupos excluidos, que no son visibles a los ojos de la comunidad. Michel Foucault, por otro lado, nos habla de sociedades de disciplinamiento y de control para entender esta forma, cómo la sociedad moderna se ha relacionado con ella. Y el locus europeo de las Naciones Unidas, referido a su trato también con la discapacidad, siempre lo ha pensado desde una perspectiva del proyecto civilizatorio, del proyecto de progreso, y ha entendido que todos estos estadios que está pasando en la humanidad son progresivos. Y en este sentido, entonces, la inclusión sería un estado superior de vinculación con este otro diferente.
En este contexto, entonces, el primer modelo, este modelo de prescindencia, esta idea de prescindir del otro, de que el otro no me hace falta, finalmente de negación del otro, se da en el marco, no sé por qué no puedo aquí, se da en el marco de la antigüedad. Se explica la discapacidad a través de ideas religiosas o a través de relatos fantásticos. La persona con discapacidad es negada, es un estorbo, es un lastre, por lo mismo hay que exterminarla, sacarla de la ciudad, y finalmente se niega su existencia a través, y lo podemos datar, y todavía existen esas prácticas, a través de prácticas eugenésicas. Estas palabras son muy, muy bonitas de buscar su etimología cuando hablamos de prácticas eugenésicas que desarrolló la Alemania nazi, de exterminio de ciertos pueblos. La palabra eugenesia significa buen nacer. Entonces, desde ese punto de vista, estas prácticas eugenésicas o estas sociedades se arrogan el poder de determinar quién debe nacer o quién no debe nacer. Y en las sociedades, bueno, romanas, griegas, también en la egipcia, existen formas de exterminio de las personas que tenían algún tipo de diferencia de discapacidad. Y finalmente, estas trazas de este modelo de prescindencia también los podemos encontrar hoy en los discursos que hablan del subhumano, que hablan de lo no humano. En el tiempo de la dictadura se habló del humanoide, esta idea de pensar al otro como un extraño, quitándole esta facultad humana de ser un otro legítimo, como diría Humberto Maturana. El segundo modelo es un modelo médico rehabilitador que está influenciado por el positivismo, particularmente el siglo XIX, el siglo XX. Un relato médico biologicista. Y en este sentido, finalmente, piensa a la persona con discapacidad como una normalidad. Lo piensa como alguien enfermo, como una deficiencia. Y dice que la discapacidad reside en este individuo, está centrada en su condición. Y que finalmente el rol de la sociedad, particularmente, es normalizarlo, hacerlo normal, hacerlo como yo, hacerlo como debe ser un ser humano. Y en este sentido, entonces, genera nombres. Este modelo médico rehabilitador se refirió a las personas con discapacidad como oligofrénico, ha hablado de estupidez, ha hablado de idiosía, ha hablado de retardado, ha hablado de deficiente. Finalmente, todas formas que de una u otra manera generan formas de clasificar y de pensar al otro, siempre desde una posición, como les planteé anteriormente, hegemónica. Siempre lo pienso desde mi realidad, desde mi mismidad, diría un profesor de filosofía. Y finalmente contarles que tenemos el modelo social, que es el modelo que hoy está en boga y que se ha hecho parte de todo lo que son las políticas educacionales públicas. Gracias a este modelo se deben todas las leyes de inclusión y los procesos de incorporación, tanto a nivel escolar, hoy a nivel universitario, que es lo que nos toca. Finalmente pone en el centro de esta idea de pensar la discapacidad, no en la condición de la persona, sino que centra el análisis de esta situación de discapacidad en el ambiente, en el contexto. Entonces, en este sentido, es la sociedad la que discapacita. Entonces está el ejemplo de una persona en silla de ruedas que va a un liceo y tiene su sala en el tercer piso. Obviamente, si no hay un ascensor, la que la invisibiliza y la que no le permite acceder tanto a la sala físicamente como al currículum, particularmente es el contexto que no le permite participar. Y lo otro señalarles que está centrada en esta idea del sujeto de derecho, de irnos reconociendo con derechos, con dignidad. Y genera modelos de relación, de integración o de inclusión. En las escuelas que vivimos en nuestra sociedad, tenemos programas de integración en donde las personas en una primera etapa se integraban en una sala especial y posteriormente hoy están participando en aulas comunes
con profesores diferenciales, con psicólogos, otras personas que pueden brindar apoyo. Entonces hemos transitado desde una sociedad de la caridad, o si vamos más atrás, desde una sociedad del exterminio, a una sociedad que debe garantizar derechos de estas personas y de participar plenamente. Finalmente, cuando termino, le doy paso a Karina y les traigo la definición de discapacidad de la ley 20.422. Y se las traigo a colación, porque a lo mejor ustedes la deben conocer, particularmente porque lo que yo les planteaba, esta idea de la coexistencia de modelos, usted lo puede encontrar en esta definición. Esta idea de hablar de deficiencia parte de una mirada médico-rehabilitadora, y esta idea de hablar de barreras presente en el entorno, impedidas de participación, que finalmente es la cohabitación con el modelo social. Karina. Ok, sí, buenos días. Como bien decía el profesor Santiago, estos modelos nos marcan todavía. Nosotros, la forma como nos expresamos, si uno puede hacer un análisis, ¿cierto?, de cómo ve, ¿cierto?, tal vez las noticias, por ejemplo, cómo conversa, las conversaciones, la forma como se expresa, se hacen presentes todavía estos modelos. Cuando estamos hablando de discapacidad, cuando estamos hablando, ¿cierto?, de barreras, vamos mirando nuestro discurso va mencionando, ¿cierto?, este tipo de modelos. Y desde ese sentido, cómo nosotros como universidad, y voy a hablar en general, en Chile, y después detenerme un poquito en nuestra casa de estudios, qué modalidades hay o cómo se ha ido se ha podido abrir la universidad, ¿cierto? Este lugar donde vamos a aprender, donde ustedes tienen la intención, ¿cierto? Como estudiantes de primer año, de poder ir adquiriendo conocimiento, compartir, hacer vida universitaria. ¿Cómo se han ido abriendo estas instituciones en Chile hacia lo que es las personas con discapacidad, las personas sordas, las personas ciegas? ¿Ya? A mí me gusta un poco, conversamos con el profesor Santiago, hablar cómo es el nombre. Son personas sordas, son personas ciegas, y a ellos no les importa eso. Entonces, ¿cómo se ha ido abriendo? Bueno, las universidades tienen programas de ingreso especial a carreras regulares, que aparece ahí como uno de los puntos. Hay ciertas carreras que dan cupos, hay universidades que dan los cupos. Hay dentro de las universidades también existen programas específicos para personas con discapacidad. Hay un programa bien interesante en una universidad en Santiago, ¿sí?, que nos ha tocado ahí conocer. Quizá el profesor Santiago, que vivió más tiempo en Santiago, tiene mayor experiencia, pero que incorporaba a personas jóvenes con síndrome de Down y lograban, ¿cierto?, una carrera. Algo que todavía nosotros no vemos más en el sur, ¿cierto?, donde vivimos. Está por otro lado estos programas que son específicos, están estos ingresos especiales a carreras, pedagogía, ¿cierto?, u otras, y también están los ingresos regulares a la universidad a través de las pruebas. Entonces, las modalidades para que, de la manera que la universidad se ha abierto al ingreso de personas con discapacidad, está. O sea, ya hay un acceso. Ya las universidades lo han hecho. En el caso específico de la Universidad Austral, la universidad tiene una historia con respecto al ingreso de personas con discapacidad desde el año 98. Incluso nosotros con el profesor Santiago, que estudiamos bastante antes de eso, del 98, tuvimos la experiencia como estudiante de educación diferencial de tener una compañera sorda. Tuvo su experiencia, fue enriquecedor para nosotros porque nosotros la recordamos con Santiago,
Pero desde en ese momento, en esa universidad a el año 98 y ahora al 2021 ha pasado bastante, han habido bastantes cambios. Y uno que nos marca es el del año pasado con el decreto 58, donde ya existe, se aprueba una política de inclusión para personas en situación de discapacidad en la universidad y donde eso después ya va a tener una bajada mucho más concreta. Sin embargo, la universidad, ya como yo les digo, viene haciendo cosas. Hay, ustedes, claro, en la situación en la que estamos, ¿cierto? Online no podemos ver las instalaciones, pero la universidad se ha movido a estos accesos con ascensor, con rampas. em, Tenemos también la posibilidad de tener intérpretes en lengua de señas, tanto en el campus Teja como en la sede de Puerto Montt. Entonces la universidad ya se ha movido hacia a lo que se quiere. Ahora, ¿en qué proceso vamos? ¿Cómo estamos? Ahí, profesor, ¿se me ayuda con la otra diapo, por favor? Porque, como bien decía el profesor Santiago, inclusión y este término va hacia lo social, la educación, salud, implica acceso. Y el acceso tal vez más concreto, uno lo ve cuando existe este proceso, ¿cierto?, que hablaba de rampas, donde la persona que tiene una movilidad reducida, ¿cierto?, está en silla de ruedas, necesita acceder a un tercer piso. Un ascensor es una forma, una rampa, ¿cierto?, de acceso, y también llegar al tercer piso implica tener un ascensor. Para la persona sorda, el acceso, si es, ¿cierto?, una persona nativa de la lengua de señas, necesita un intérprete para poder acceder. Pero también la inclusión implica participación. Participar en la sociedad, participar con todo lo que implica, ¿cierto? Participación en sus procesos como persona, en su educación, implica también aprendizajes. Y eso es algo que nosotros tenemos que considerar, porque los aprendizajes para las personas, ya sea sordas, ¿cierto? O como estamos hablando aquí, de personas en situación de discapacidad, para aprender tal vez necesitan ciertos ajustes, que se llama ajustes razonables. Y así como la persona sorda necesita un intérprete, tal vez necesita otro tipo de ayudas, ajustes, y ahí entonces interviene el par, intervienen ustedes, ¿cierto? Como estudiantes, como compañeros, intervienen también, gracias profesor, intervienen también los profesores, nosotros, ¿cierto? Intervienen las personas encargadas de biblioteca. Entonces, si podemos pensar en cuáles son las tensiones, las barreras, los nudos críticos en los que nosotros nos encontramos en este momento en educación superior, podemos hablar como de 4 puntos. Uno es el perfil, ¿cierto? Ustedes saben, ingresar a una carrera, hay un perfil de ingreso, y todo lo que ustedes cada uno de los estudiantes va aprendiendo va a ir contribuyendo a un perfil de egreso. Entonces, pensamos, cuando ingresa una persona en situación de discapacidad, tiene la posibilidad de ingresar, ¿cierto? Pero ¿cómo va a poder ir incorporando todo ese conocimiento para llegar a este perfil de egreso? El acceso al currículum. Yo les hablaba anteriormente, una persona en situación de discapacidad necesita ciertos ajustes razonables. Los ajustes razonables no es algo que nosotros hablemos con el profesor, es algo que la Convención internacional, ¿cierto?, de derecho a las personas en situación de discapacidad indica. Indica que las universidades, que los establecimientos, que se vayan abriendo al ingreso de los estudiantes, pero que también se consideren estos ajustes razonables en el currículum. Cuando se está entregando una asignatura, ¿de qué manera yo puedo hacerla más accesible para ese estudiante? Sin perder la calidad, sin que la calidad se cuestione, sino que sean ajustes tales que puedan contribuir desde otra manera a que ese estudiante pueda aprender sin perder la calidad digamos, del acceso a ese currículum.
Por otro lado está también la permanencia en los programas. Nosotros como universidad o las universidades en general han permitido el ingreso, el acceso a las carreras. Han también planteado estos programas de apoyo, ¿cierto? Está en nuestra institución. Ustedes creo van a tener algún tipo de taller tal vez, o ya conocen a lo que es la UH inclusiva. Ustedes, ¿cierto? Está en el Campus Teja. Nosotros en Puerto Montt tenemos el programa de inclusión en educación superior, PIES, y que son programas que pueden implementar, ¿cierto? Pueden apoyar a estos estudiantes, porque se necesita, ¿cierto?, que alguien que conozca del tema pueda, en conjunto con los profesores, hacer estos ajustes razonables. Si logramos que esta persona tenga acceso al currículum, tenga una permanencia, ¿cierto?, vamos a lograr que haya un egreso oportuno o también un egreso en tiempos de aprendizaje, como está aquí. Nosotros, y lo digo con respecto a Santiago, hemos tenido la experiencia en Puerto Montt de trabajar con estudiantes sordos. Yo creo que es lo que nos ha permitido tener un poquito más de experiencia, estudiantes sordos en educación superior, y los estudiantes sordos se toman un tiempo, un poco más, de lo que es este proceso de, digamos, de permanencia. Eh, el año pasado finalizó, dio su examen el primer estudiante sordo en la sede, en la carrera de educación diferencial, y pudimos ver que concluyó, pero con un proceso un poco más, de un tiempo más extenso que el resto. Entonces, todos estos son elementos que tenemos que discutir, que la institución conoce, que las instituciones han hecho, y que esperamos a través de este decreto también podamos tener la posibilidad de ir apoyando para que estas tensiones o barreras que en este momento vemos no se hagan tan complejas. Y en cuanto a los desafíos de la universidad, bueno, todos podemos construir, ¿cierto? Aprendiendo cómo, como yo les decía, desde las diferentes áreas. Yo sé que aquí en esta charla están estudiantes de pedagogía, pero también del área de antropología, y ahí me puede corregir, ¿cierto? Eh, los mismos estudiantes de periodismo. Entonces, ahí también hay una manera de que podamos construir una comunidad participativa, expresándonos o utilizando un lenguaje que sea apropiado, ¿cierto? Haciendo participar a los compañeros, em, que hayan reuniones de delegados, de federación, y no sepamos que hay un estudiante sordo, entonces no hay nadie que interprete a este estudiante lo que está pasando en la comunidad. Cómo podemos implementar prácticas y dispositivos de acompañamiento. Estos programas de los que yo le hablaba, OH Inclusiva, el PIES, ¿cierto? Son programas que prestan apoyo a los estudiantes, que abren un espacio para que estudiantes que tal vez no tienen alguna discapacidad o no están en esta situación puedan ser tutores de estos compañeros. Porque aquí en esta situación, en lo que respecta a la discapacidad o a lo que nosotros podemos entender como discapacidad, no estamos haciendo un favor a nadie, ¿ya? No es como lo que hablaba el profesor antes de esta mirada de caridad, sino por el contrario, de una situación más bien de que todos crecemos, de que todos aprendemos juntos. Eso por ahora, no sé con los tiempos porque no me quiero alargar más. Podemos dar tiempo a preguntas. No sé, profesor, usted me dice. Nico Ulloa dice, no puedo abrir mi micrófono, pero tengo una pregunta. Nico, te invitamos a escribirla en el chat y la podemos leer nosotros desde acá. Si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, puede levantar la mano en las reacciones o puede escribirla también en el chat.
sé si el profesor Santiago quiere agregar algo más de lo que digo como un corte. Maestra, lo hizo extraordinario. Yo me emocioné con lo que usted dijo. Gracias. Aquí hay una preguntita, parece, a ver. Nico Ulloa. ¿Existe alguna forma de, por ejemplo, aprender técnicas que nos ayuden a ser parte de la inclusión en la universidad? Por ejemplo, aprendizaje de lenguaje de señas, por dar un ejemplo. Bueno, yo ahí puedo compartir. Lo primero, algo que ya los profesores y los estudiantes que yo les hago clase me dicen, es lengua de señas, ¿ya? Y ahí a los que se van a formar como periodistas, porque es un problema que tenemos con los periodistas, que siempre nos estamos estamos como teniendo dificultad en cuanto a la situación de cómo escuchamos todavía la palabra sordomudo. No, es sordo nada más, ¿ya? Sordo y el mudo no, porque en realidad hay personas sordas que han desarrollado el lenguaje oral, pero no tienen ninguna dificultad a nivel de cuerda, ¿ya? Entonces no hay una relación, y ese es un concepto muy antiguo que se utilizaba, pero que todavía lo vemos. Y ahí nosotros nos ponemos un poco encrispados, y también con lo del lenguaje de señas, es lengua de señas. Ahí es lengua de señas, lo que pasa es que como viene desde una palabra extranjera, sign language, y en inglés language, no hay solamente lenguaje y no lengua, entonces ahí hay una dificultad a nivel, digamos, de traducción. Hay otra también a nivel de que lengua es parte de una comunidad, como la comunidad sorda, el lenguaje es una facultad humana, ¿no? Son otras las definiciones. Entonces, yo creo, ahí como nos preguntaba, voy a abrir aquí, Nico, no, era Matías. Con respecto al aprendizaje de la lengua de señas, yo entiendo que sí, que está en lo que son la formación general, cursos de formación general, que se imparten cursos de lengua de señas. Hay estudiantes sordos en la sede, digamos, en el campus Teja, y que están en educación física, ¿cierto, profesor Flandes? Ahí me puede corregir, y también en educación parvularia. Y luego está, yo siempre he creído, dice Matías, que así como en el colegio enseñan clases de inglés, no sería malo que se incluya lengua de señas, sí. Es muy interesante también esto, también creo que es muy interesante aprender cómo es la forma correcta de interactuar con todas las personas que componen nuestra sociedad, comunidad. Yo soy Isidora, yo tengo una pregunta, tengo hipoacusia severa, solo escucho el 50% en cada oído aproximadamente. En el colegio me eximí de inglés, ya que al no escuchar bien aprendí a hablar tarde y el inglés se me hacía muy difícil. Quería saber cómo podía llevar este tema aquí en la universidad. Tengo mi certificado médico y del colegio, quería saber cómo me podían ayudar con eso. Muchas gracias. Ahí hay un tema que quizás tienes que verlo, Isidora, con tu director o directora de escuela, no sé qué carrera es Isidora. Educación física. Ya, ahí entonces soy Estamos su atentos. director. Estamos atentos, estamos atentos. Sí, qué bien. Sí, seguramente porque dentro de los ajustes, bueno, ella tiene audición, pero yo lo llevo a lo de los estudiantes sordos en básica, media. Algunos se eximen dependiendo, ¿cierto?, de su, eh, digamos, de la capacidad auditiva, pero también está la parte escrita. Y hay muchos sordos que son profundos y que son nativos de la lengua de señas, y que ellos aprenden y se hacen muy fuertes en la escritura del inglés y también de la lengua de señas americana. Entonces ahí hay que ver qué es lo que el profesor, en conversación contigo, conociendo todo, puedan definir también como en términos de lo que es vicerrectoría, dirección académica, no sé, ahí la parte más curricular. Y no sé, ahí, Santiago, si querías agregar algo. Sí, bueno, comentarle en relación quizá no tan técnico como lo planteaba Karina,
pero la idea es que en cada comunidad, y cuando hablo de comunidad, hablo de cada curso, hablo de cada carrera, hablo de la facultad, me refiero también a las microunidades a las que pertenecen. La idea es generar prácticas, culturas y políticas inclusivas. Entonces, pero antes que nada, el primero, como lo planteé yo al comienzo de la exposición, tiene que ver con esta idea de la hospitalidad, de sentirme bienvenido. Y muchas veces las personas que tienen características diferentes necesitan de cierto apoyo eh, que requieren ser reconocidos por el grupo de personas que los rodean. Y en este sentido, tenemos que avanzar esta idea de dar la bienvenida, de hospedar, que finalmente tiene que ver con un tema de lenguaje y de trato, de mirada, si se quiere, de contacto, de estar cerca, de cercanía. Y posteriormente de eso, en la medida en que uno va generando esta idea de construir comunidad, de estas microcomunidades como un grupo curso o como un grupo de trabajo dentro del curso, finalmente son estos grupos los que van brindando cierto apoyo y además se van dando cuenta que esta persona también va a brindar apoyo en otras cosas que él va a tener expertise o capacidad de hacerlo. Entonces esta idea de compartir yo creo que es la primera idea para avanzar, respondiendo a la pregunta que hacía el compañero. Y lo otro es tratar de generar, como lo decía Karina en algún lado, instancias. Voy a hablar de política, pero no de política partidista, estoy hablando de política como una forma de relacionarnos o de construir comunidad, de hacer partícipe también, como lo planteaba Karina, en nuestras organizaciones. Vale decir en el centro de estudiantes, vale decir dentro de la federación. Hay espacios que también se tienen que ocupar, o departamentos, una forma de gobernanza donde se incorpora la diferencia, ya sea pueblo originario, ya sea diversidad sexual, ya sea discapacidad. Yo creo que tenemos que dotar nuestros espacios políticos de gobierno nuestro, estos microgobiernos, con la participación más diversa de todos. Y yo creo que en esa medida vamos a ir generando práctica, entonces acciones que va a contemplar a cada uno, porque como todos pueden participar, cada uno va a poder plantear lo que requiere, lo que necesita y también, finalmente, qué es lo que puede aportar. Ujú. Sí, en ese sentido, también en este tema de la hospitalidad, la universidad puede plantear estas políticas, puede hacer bajar estas políticas a implementar diferentes formas, pero si nosotros, cada uno, no se aprende, se instruye acerca del tema, no cambia también su forma de ver, no va a haber cambio. En realidad, creo que cada uno es responsable de ir aprendiendo acerca del tema, de ir conociendo, de conocer a las personas sordas, de conocer a las personas ciegas. Hay otras culturas, hay otras formas de ver el mundo y cuando uno conoce al otro, como decía el profesor Santiago, crece uno. O sea, esto no es que yo voy a hacer una ayuda, como les decía yo, voy a acompañar, voy a enseñarle. Cuánto yo aprendo como persona, cuánto yo veo la vida diferente después de estar con alguien que quizás ha tenido tanta dificultad, que ha llegado a esta instancia y yo digo, qué bien, qué buena forma de compartir con este otro que es diferente y que también en su formación como futuros profesionales les va a permitir estar en un contexto laboral en el futuro. Yo estoy hablando ya pasé los 5 años rapidito y están ustedes recién iniciándose, pero ver cómo yo puedo ver al otro en un contexto laboral, dándole oportunidades laborales y reconociendo que pueden. Entonces, yo creo que esto no es solo para no es solo para ellos, no es solo como para hacerlos sentir bien, es también para nosotros, es un crecimiento mutuo, es recíproco. No hay aquí quien gana más, ganamos todos. Eso. Vamos a cederle la palabra al profesor Jorge Flandes, que me imagino que va a comentar un poco sobre su experiencia en esta temática en los últimos años. Sí, gracias. Sí, mira, buen día en primer lugar. Efectivamente, yo antes de dar la palabra después a la colega Pamela Tejeda, que está acá, que también trabaja en la inclusión en nuestra carrera,
contarle que yo creo que la mayoría de las carreras nuestras como facultad han instalado un proceso de innovación y ajustes curriculares, ¿ya? Y en ese contexto, como lo decían los y las colegas anteriormente, se han instalado ciertos dispositivos a nivel de recursos humanos, asignaturas vinculadas a la inclusión, y fundamentalmente en diálogo con estudiantes como Pablo, por ejemplo, que es sordo y que estudia educación física, ¿ya? En ese contexto hay una experiencia súper significativa que además nos obligó a instalar un programa de tutores. Tenemos una unidad de acompañamiento social y académico por generación, y a partir de, digamos, de todo este círculo virtuoso se logra justamente conducir de la mejor forma este proceso. Por lo tanto, estamos con ese plan piloto y hasta ahora, ¿cierto?, ha sido bastante exitoso. Yo quiero solicitar a la colega Pamela Tejeda, que nos acompañe también en todo este proceso, nos pueda comentar algunas cosas más específicas. Pamela. Pamela Tejeda. Ahora, Ahí sí, está. ahí, ¿me escuchan? Hola, buenos días. Bueno, para la experiencia que está relatando a Isidora, un poco también para darle la tranquilidad, que existe una experiencia satisfactoria de un profesor de inglés, no recuerdo el nombre, Felipe, pero su apellido no lo sé, que al parecer le hace efectivamente a primer año, ya tienen un bachillerato, y resultó muy, muy bueno porque teníamos esta experiencia de nuestro compañero sordo Pablo, que no había tenido ninguna experiencia con el inglés donde su etapa escolar. Y en la universidad logra tener este inglés básico con los ajustes que este profesor da. Bueno, el profesor también aprende la lengua de señas, ¿ya? Y eso es para eso, Felipe Martínez, ¿ya? Y parece que le hace a primer año, ¿ya? Así que es súper buen profe para tranquilidad de Isidora, y ahí podemos recurrir a esas estrategias, como ya hay una experiencia previa, sin duda que ese profesor está totalmente dispuesto a colaborar, ¿cierto? Y a comentarnos cómo fue el trabajo que realizó. Así que para darle también tranquilidad a Isidora, que estas experiencias previas nos permiten adelantarnos y a sobrellevar otras experiencias. Ya aquí hay una hipoacusia, ¿cierto? Entonces no debería haber problema con eso. Ya, y el inglés, bueno, es como una limitante para varios estudiantes, no solo para personas que tengan algún tipo de dificultad, en este caso que está planteando Isidora, sino que la trayectoria escolar hay inglés muy deficiente, así que es importante también el apoyo entre pares, va a implicar estudiar más el inglés, a estar más familiarizado con el inglés, porque el inglés que viene de la etapa escolar es muy básico, ¿ya? Y pasa la cuenta, ¿ya? Afortunadamente hay muchos software que van permitiendo hacer una cercanía a este traductor Google, ¿cierto? Que es muy básico, pero que va permitiendo una primera cercanía o accesibilidad a algunos textos, que van a tener a lo mejor algunos papers que leer en inglés, ¿ya? Algunos artículos. Entonces, claro, cuando tenemos esa deficiencia escolar, ya, que también la tuve yo, pasa la cuenta, pero eso va a implicar que tengamos que reforzar, ¿cierto? Y dedicar tiempo a esas asignaturas que tienen que requieren mayor esfuerzo, ¿ya? Así que, bien, ánimo nomás. Saludos a todos y gracias por la instancia. Bueno, muy bien. Sabemos que este es un tema que genera mucho interés y que como oficina de vinculación con el medio también sería bueno coordinarnos con el profesor Flandes, quizás también invitar al profesor Santiago y la profesora Karina y también a la profesora Pamela Tejeda a que puedan participar en una próxima instancia donde también invitemos al profesor Felipe Martínez para que comente su experiencia y podamos informar y aprender también de estas experiencias que son relativamente nuevas dentro del contexto
universitario, porque recién ahora, hace pocos años, se están generando acciones para mejorar las condiciones de aprendizaje de nuestros estudiantes en la facultad. Así que desde ya están todos invitados e invitadas a participar. Les voy a enviar un correo para esos fines. Bueno, quiero hacer una invitación a entregar las últimas preguntas, las últimas palabras a los estudiantes o a las estudiantes que quieran hacerlo antes de finalizar la jornada del día de hoy. Y desde ya agradecer al profesor Santiago Rodríguez, a la profesora Karina Muñoz, al profesor Jorge Flandes también por estar presente, a la profesora Pamela Tejeda, que han contribuido, ¿cierto?, a generar una instancia de diálogo y aprendizaje en esto, que se está cumpliendo el objetivo. Muchas gracias a cada uno por su asistencia. También mencionarle a los estudiantes que para quienes se integraron no desde el inicio, este registro va a quedar guardado en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook está en la transmisión en vivo para que la puedan revisar, y también vamos a subirla a nuestro canal de YouTube. Dejé también las redes sociales para que nos puedan seguir y también enterarse de las próximas actividades. Profesores, no sé si tienen algo más que comentar antes de finalizar la sesión de hoy. Yo por mi parte, perdón Santiago, agradecer la invitación. Yo creo que como universidad es una instancia de aprendizaje. Ahora estamos dando la bienvenida a los estudiantes, pero creo que tenemos experiencias de tiempo en temas de discapacidad, de estudiantes sordos, de estudiantes con trastornos del espectro autista, los TEA. Hay mucha variedad de estudiantes muy rico de poder compartir, así que gracias por la invitación, y quién sabe podemos a lo mejor plantear algo un poco más concreto de poder intercambiar experiencias. Creo que eso es bueno, sobre todo en estas instancias que nos ha tocado de estar más cerca, pero al final más lejos, porque estamos online, pero sí nos ha acercado desde las sedes a los campus, así que yo muy agradecida. Sí, también yo agradecer, me sumo a las palabras también de Karina, agregar sí que agradecer la posibilidad de, aunque sea virtualmente, viajar al campus Texas, lugar donde me formé, y bueno, un gusto a su disposición, y lo que necesiten tanto las organizaciones de estudiantes como los profesores o su unidad de extensión, estamos dispuestos a participar en otro tipo de actividad. Así que no, muchas gracias, gracias por escucharnos también. Gracias. Profesor Jorge Flandes. No, en nombre de los estudiantes, agradecer, de los estudiantes de nuestra carrera y todos los que están presentes, agradecer la disposición de los colegas Karina y Santiago. Fue un agrado de poder escucharlos, ¿verdad? Y compartir aprendizaje, finalmente, que es lo que nos entrega mucha significancia a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Profesora Pamela, unas palabras de despedida. Sí, me gustaría decirle a los y las estudiantes que están ingresando a este mundo universitario que de manera, con toda confianza, nos puedan escribir a nuestros correos, ¿ya? Que hay confidencialidad de los datos, ¿ya? Seguramente, yo no sé si este año se les solicitó algún tipo de declaración en la matrícula, y respecto a algún apoyo, a alguna necesidad pedagógica, que lo hagan, ¿ya? Porque es súper importante anticiparnos a esos apoyos y necesidades que ustedes pueden requerir durante el año, ¿ya? Así que el correo, bueno, está el correo del profesor Jorge, o mi correo también lo voy a dejar ahí, ¿ya? Porque es importante, sobre todo en este proceso de transición, estar con los mayores apoyos posibles, ¿ya? Y que tengan, que no sientan este miedo. Generalmente está como el miedo de vivir la experiencia escolar, ¿ya? Entonces, de manera muy confidencial, nosotros manejamos esos datos y así nos podemos poner en contacto con ellos antes de que ya comiencen las clases, ¿ya? Para saber qué tipo de apoyo necesitan o cuáles son sus requerimientos, ¿ok?
eso, y muchas gracias por la instancia. Muchas gracias. Bueno, entonces, como decía la profesora Pamela Tejeda, las solicitudes de estos apoyos o cualquier tema que se quiera conversar en esta área se pueden canalizar a través de las direcciones y secretarías de escuela. Sabemos que son 7 escuelas las que son parte de nuestra comunidad de la Facultad de Filosofía y Humanidades, así que desde ya están invitados. Ahí la profesora dejó también su correo electrónico personal para que puedan comunicarse con ella. Y de esta manera comenzamos a despedirnos por el día de hoy. Esta es la última jornada que hemos preparado para recibir y recepcionar, ¿cierto?, a los estudiantes de la generación 2021 de las 7 carreras de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Agradecemos nuevamente a los profesores invitados el día de hoy, a todos quienes se hicieron parte y, por supuesto, los invitamos a seguir atentos a la programación de la Facultad de Filosofía y Humanidades a través de su página web, que es www.humanidades.uach.cl, y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram como @humanidades_uach y Facebook también como Facultad de Filosofía y Humanidades UACH. Muchas gracias, que tengan un excelente día y un mejor comienzo de año. Hasta luego. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.